Y ahí habla el señor. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar esta charla con Hernán de la frecuencia Kirlian. ¿Qué hiciste en la frecuencia Kirlian? ¿Qué hice? Yo originalmente, como cuando acepté unirme al proyecto, era para escribir el guión. ¿Qué hice el guión? Pero bueno, ahí iba a escribir guiones de lo que iba a ser el primer formato de la serie, y iba a tirar data, pero ya no me acuerdo. Bueno, pero nada, después cuando la serie originalmente no iba a ser una serie animada, iba a ser un experimento medio raro, mezcla entre animación con cosas filmadas, digamos, que no funcionó el experimento ese, y en ese momento fue que se decidió, como decantó en realidad, que se haga animada, y ahí entré también al proyecto aportando del lado de la ilustración. Bien, ¿y a qué instancia llegó el tema de filmar, o sea, no el de animar? ¿A qué instancia de producción llegó antes de que dijeran borrón y cuenta nueva? No, se hizo una prueba nada más, me acuerdo, que habrá sido una prueba así en el estudio de lo que era en el momento, que es la otra productora que hizo Kirlian, que están, bueno, después contamos quiénes son del equipo. Y nada, habrá sido una prueba que se hizo así medio como en un momento, y se vio que no funcionaba. Pero Bien. fue eso, no sé, un minuto Y del video, ¿verdad? Que no claro. habrá guardado. Y el equipo de producción del producto final, digamos, de lo que vamos a ver un poquito ahora, ¿de cuántas personas era? Y cuando se plasmó la última idea, los que trabajamos fuimos 4 personas. En la estructura general, digamos, después había una persona así que... O sea, 4 personas somos yo en animación, yo en ilustración, guión y dirección de un par de capítulos. Ahí está. Yo ahí, bueno, ya me ven, al costado mío está a la misma altura, digamos, Cristian Ponce, que es el de la idea original, digamos. Él hizo la mayoría de los guiones y dirigió la mayoría de los capítulos, y él se encargaba de la animación. Ahí abajo mío está Hernán Biasotti, que él hizo de todo el diseño sonoro y postproducción también del sonido. Y al costado de Hernán está Marcelo Cataldo, que él compuso la música original. Bien. Bueno, vamos a ver el tráiler, ¿te parece? Así ya nos vamos poniendo en mood y todos sabemos más o menos de lo que estamos hablando, y no solo nosotros. Me avisan si va con sonido, si se escucha. El 30 de abril de 1987 se emitió el último programa de la frecuencia Kirlian durante la franja de trasnoche de la 96.6 en Ingeniero Kirlian, Buenos Aires. Según los registros oficiales, Kirlian no es una ciudad real. No aparece en ningún mapa, planeamiento regional o catastro. Existen más de 1000 horas de audio que registran casi 2 años de programación nocturna y prueban lo contrario. 30 años después, y luego de casi una década de investigación y restauración de ese archivo, la frecuencia Kirlian vuelve al aire. Si nos están escuchando desde el oeste de la ciudad, les rogamos que cierren todo y no le abran a nadie. Esas cosas no son quien dicen ser. Si nos escuchan desde el sur, bueno, lo lamento, pero ya no queda nada que pueda hacerse para salvarlos de una muerte horrible. El barrio este, por su parte, está teniendo otra noche apacible y aburrida, sin monstruos ni desolación, como siempre. En cuanto al norte, gracias por mantenerse fieles a su radio favorita. Si resistimos hasta que amanezca, habremos logrado ganar la batalla. En el próximo bloque, si es que hay un próximo bloque, la noche del cometa llegó finalmente a Kirlian. ¿Fin del mundo o trampa turística? Continuamos enseguida.
Bien, de esta serie estamos hablando. Que bueno, ya adelantamos que es una serie animada por un equipo de producción. ¿Son todos de La Plata, Nanan? No, son 2 de La Plata, Cristian, que es de Bahía, de Patagones, de Carmen de Patagones, y yo soy originariamente de Villa Langostura, provincia de Neuquén. Muy bien, muy bien. Federal. ¿Cuántos Hernández hay en el grupo? 2 hermanos. Muchos Hernández. 2 Hernán y los 2 apellidos empiezan con B. Larga. Bien, Igual, obviamente, hay más personas en el equipo porque está Franco Seranas, que hay algunos segmentitos sueltos por ahí que son filmados, y eso lo hizo la dirección de fotografía Franco. Y bueno, un amplio y excelentísimo equipo de actores y actrices de voz. eso, tienen un actor de voz estrella, Sí, que también es de Villa Langostura. Jorge, te lo resumo. Ah, bueno, no, él no es de Villa Langostura, pero él es la más estrella de todas. Es el más estrella. Es el Que más hace voces en un par de 3 capítulos. capítulos. En 3 capítulos aparece. Bien. En bien, uno poquito, en otros protagonista, y en otro, no, o 2 capítulos. Bueno, no, 2 capítulos. En Bueno. uno protagonista, en otro es como una intervención. Bien, y este proyecto igual tiene ciertas particularidades, como que son grabaciones que no Claro. sabemos si son ficticias o no, de, No sabemos. de transmisiones nocturnas de radio. Y bueno, lo que estamos viendo en este momento son algunos dibujos de storyboard, que no sé si querés contarnos cuál es el material que a vos te llega o el guión, en qué formato estaba y cómo empezás a desarrollar la imagen para Kirlian. Sí, claro. Como estructuralmente, eso igual, como también anecdóticamente, cambió mucho a lo largo del desarrollo de la serie, digamos, porque entre capítulo y capítulo pasaba mucho tiempo y sucedió una cosa, una peculiaridad también de esta serie, es que, nada, quienes estábamos más tiempo trabajando siempre éramos Cristian y yo, que éramos quienes desarrollábamos la imagen, digamos, y es lo que lleva más tiempo. Y ninguno de los dos teníamos experiencia en series animadas o en animación más allá de motion graphics. Así que también fuimos aprendiendo y desarrollando un mecanismo a lo largo de los diferentes capítulos. Ponele, este storyboard es el storyboard, lo que se ve ahí, lo que es una hoja 4, ponele casi. Es el primer plano del primer capítulo, o sea, primero, segundo y tercer plano del primer capítulo. Y ese nivel de detalle se perdió. Ahí al otro lado está esa imagen de la mano, es el capítulo 3, y ya se iba perdiendo el detalle. Luego, hacia el capítulo 5, ya eran como referencias espaciales nada más. Pero lo que se hacía era, o sea, storyboard se hizo para el primer capítulo nada más. De los otros capítulos, de ahí en adelante, pasábamos directamente a un animatic, que literal Cristian, que era, o la persona que dirigía el episodio, que en la mayoría de los casos siempre fue Cristian, hacía el animatic, que era literalmente, para quien sabe, es como un storyboard animado. Entonces se animaban ya todas las secuencias, muy esquemáticamente, muy esquemáticamente, más como la manito esa de la rata. Y ya se determinaban ahí tiempo de plano y cosas estructurales del capítulo. Y eso, plano por plano, se hacía un archivo aparte. Cristian lo hacía en Photoshop. Y yo recibía cada plano en un único archivo, y sobre el mismo animatic ya separaban las capas de lo que se iba a animar, lo que no, lo que constituía fondo, lo que constituía figura. Yo lo redibujaba ya en la estética más definitiva. ¿Y en qué terminaban de animar? O sea, ¿con qué? Ahí el pasaje era el animatic. Cuando lo hacía Cristian, que en la mayoría de los casos lo hacía en Photoshop,
me lo pasaba a mí, que yo lo ilustraba en Krita, que es un programa como Photoshop, pero más orientado a la ilustración y que es open source, de código abierto y gratuito. Y muy bueno. Y yo le devolví ese archivo, igual con extensión de Photoshop, a Cristian, que él lo levantaba en After Effects, y él hacía toda la animación en After Effects, y creo que la postproducción también, el tratamiento final de la imagen para que sea más viejito. O sea Sí, que claro. el recorrido de Photoshop, Krita, After Effects. Sí. Bien, bien. ¿Y cuál era tu experiencia antes de la serie en animación? ¿O qué? Nula, ninguna. Yo no tenía ninguna experiencia, y de hecho fue mi primer trabajo, así digamos, profesional de ilustrando, porque yo era muy de ilustrar, 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 ay, qué lindo lo que hace, y la gente me decía, pero yo no había transformado eso en un trabajo todavía. Y así de piletazo, que cuando viste me dijo, como, che, la hacemos animada, vos dibujás, querés hacerla, y yo, la verdad que sí, y se fue dando. Pero yo no tenía ninguna experiencia en animación y Cristian tampoco, así que fuimos como investigando. O sea, fue un equipo amateur que se formó para este proyecto y que lo resolvieron. Amateur en cuanto a animación. Animación, claro. Cristian ya tenía un recorrido interesante como guionista y director, digamos, y el resto del equipo, el más amateur era yo. El resto del equipo ya eran profesionales de cada uno de los suyos. Okay. Oveja en sonido, Marcelo en lo que es composición de la música. Cristian ya estaba recibido de la carrera, incluso todos profesionales. Yo era ahí que estaba piletazo. Y también tiene igual como que creo que esas limitaciones hacen que la serie tenga unas resoluciones muy interesantes, como la superposición entre que por ahí el audio es medio un podcast que se podría, una historia que se podría escuchar sin la imagen, y al mismo tiempo la imagen tiene información que en el audio no sucede, que bueno, lo digo por esta captura que estoy mostrando ahora de la serie, en la que algunos diálogos están como en off, pero a modo de subtítulo en la imagen. ¿Cómo llegaron a esas soluciones o en qué estaban pensando? ¿O simplemente fue como necesitamos darle más contexto a la historia? Y un poco de todo en realidad. Lo que pasaba justamente es que como no teníamos tanta cancha, dos cosas. O sea, igual siento que, o sea, el primer capítulo tardó como 1 año y medio en desarrollarse, porque justamente estábamos como desarrollando la manera de hacerlo y un poco también la técnica, si se quiere. Y vos me preguntaste esto, bueno, en un principio sabíamos que teníamos pocos recursos, sabíamos que no dominábamos tanto los recursos que sí teníamos, entonces como haciéndonos cargo de todo eso, el primer capítulo y los primeros capítulos tuvieron mucha charla con Cristian de, bueno, cómo transmitir lo que no podemos transmitir, o sea, también viste los personajes son siluetas en la mayoría de los casos, un poco justamente porque no teníamos el tiempo ni la gente como para hacer más detalle y que todo llegue a producirse en un tiempo humano, digamos. Y por otro lado, justamente cómo hacer parte de esas limitaciones en la historia del misterio. Entonces esto de las siluetas y la cosa que no se ve mucho potenciaba. Entonces también, bueno, teníamos poco tiempo y pocos recursos, entonces, bueno, cómo hacer que la información llegue. Entonces como que de golpe era como una experimentación de cómo meter la información de diferentes maneras. Y así surgían estas cosas, ¿no? De textos en pantalla, como más tratando de generar ese impacto. No solo transmitir información, sino generar como la atmósfera y el impacto visual con Sí, está re recursos que bueno sí teníamos también. también. Sí, me parece que ese anonimato también de las
como de las siluetas recortadas, ayuda mucho al... Voy a decir que es el protagonista, ¿puedo decir que el locutor es el protagonista? Sí, 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 sí. De alguna manera. Que el locutor en la frecuencia Kirlian, les comento, es un personaje que es el que narra la historia, que está transmitiendo hechos que suceden en Kirlian en vivo por la radio, y habla a veces con las víctimas de estos hechos, pero siempre tiene una posición bastante cínica, nunca llegamos a ver cuál es su origen. Y no se sabe si, o sea, él como que se dedica a transmitir las tragedias, pero no ayuda a nadie y medio como que saca placer de eso. ¿Qué tenés para decir de este personaje? Eh, y un poco sí, la idea del locutor es eso, como esta cosa, figura medio ambigua, que como que pareciera como que está sirviendo a los poderes del pueblo, si querés, como dejando un poco que las cosas pasen, pero al mismo tiempo como a veces como llevando el agua para su molino. Así que es una figura misteriosa que podría decirse que nosotros sabemos el origen. ¿Qué está pasando? No, era alguien nuevo que entró que les desactivé el audio. Ya está. Podemos seguir. Así que nada, no conocemos mucho del locutor y con suerte habrá más de la frecuencia Kirlian donde sabremos Bien, más de su ¿y vida. el equipo de producción conoce un poco más del locutor o es directamente un misterio que... No, es medio misterio, sí. O sea, que cada quien tiene Esa- su propia idea, quizás. Bien. Es algo que se canaliza cuando se produce y después... No, porque encima quizás se han hablado, porque eh, por ahí capítulos nuevos, ¿viste? A veces cuando íbamos, a medida que íbamos haciendo capítulos, por ahí no siempre sabíamos cuál iba a ser, y por ahí surgía la necesidad de saber más del locutor, y por ahí cada vez que hablábamos del locutor, medio como que se descubría algo diferente, como, che, ¿qué tal si el locutor es tal cosa? Y después a la próxima era como, por ahí había otra idea superadora. Entonces como que el origen y la realidad del locutor es algo que está creciendo constantemente. Me encanta. ¿Y cuántos capítulos tenían emitidos y en qué plataforma antes del contacto con Netflix? Nos pusimos a laburar en los capítulos, habíamos publicado 4 capítulos, no, habíamos publicado 4 capítulos en YouTube, y estábamos terminando ya casi medio recta final no, habíamos publicado 5 capítulos. Estábamos recta final del 6º, ya estaba listo, ¿no? Era como, y ahí como que sucedió ese contacto y esa posibilidad, y como que la idea era, o sea, si querés, la propuesta fue por 5 capítulos, así que la gente intermediaria nos dijo como guárdense ese 6º por si esto prospera, que vaya con la siguiente tanda, digamos, no regalar un capítulo. Entonces el 6º quedó un poco... No, mentira, creo que se llegó a publicar, pero tipo lo publicamos y se bajó al toque. Claro. Un poquito. Que no es el especial de Navidad, porque No. tienen un especial. Bien. Ese es el 4. Bien. Y hay uno más que era, como que era el cuarto del especial de Navidad, porque era como el fin de una primera temporada que habíamos estructurado, en el ritmo que veníamos haciéndolo. Entonces, ese era el último capítulo de la temporada, y el 5º era el primero de la segunda temporada, pero después cuando surgió el tema con Netflix, salió pack 5 capítulos, y el primero de la segunda pasó a ser el último de la primera. Cosas Bien. del orden. ¿Y cómo fue que el señor Netflix golpeó a su puerta? El señor Netflix, no. Bueno, sin desmerecer la serie y nuestro trabajo, que amo un montón, fue una situación muy azarosa y dependió mucho de la suerte.
porque quien se interesó en el producto en realidad fue un señor que se llama Alejandro, y el apellido no me acuerdo, que nada, es como un agregador, es una persona que se dedica a venderle contenido a plataformas de streaming, Netflix, entre otras. Y él escuchó una entrevista que le estaban haciendo una entrevista en una radio de Buenos Aires. Y una entrevista que no tuvo nada destacable, digamos, como estuvo bien, pero como la escuchó porque sí, digamos, él iba en el auto, le llamó la atención la, la idea y nada, tipo lo buscó, le gustó y nos contactó. Los descubrieron. Nos descubrió un señor, un cazatalentos. Me encanta. Y nada, él le interesó la serie y le pareció que podía suceder que él se la vendiera a Netflix si le interesara. Un poco, creo que él tenía la idea por, nada, charlas que sucedieron mucho tiempo después, en realidad como que creo que él tenía la idea de vender la serie para después él, en un principio estaba muy manija y quería producir más capítulos y hacer una película de la frecuencia Kirlian, y yo creo que un poco él quería como vender la serie, más bien vendiendo la idea de la película, y que la serie sirva como para enterar al público del mundillo ese, pero bueno, como que se quedó en, en la serie nada más, después como que se ve que no fructiferó como a él le interesaba, y se vendió la serie, la primera temporada, y después no hubo después interés ni en más capítulos ni en otros productos de Kirlian luego de eso. Bien. De todas maneras, Kirlian tiene una segunda temporada que Sí. está en una plataforma que tiene una particularidad que no sé si querés explicarla vos. Y yo creo que es más fácil, es como, bueno, nada, en realidad es como una plataforma de streaming de acá que, nada, en realidad como que estructuralmente es muy parecida a YouTube, vos como que entrás y tenés publicidad, pero es como más, la búsqueda es como más de cercana entre artistas y público, es como que por cada publicidad que ves ganás como un crédito para ver los capítulos, entonces tenés que ver sí o sí las publicidades y vas contando como una plataforma medio jueguito. Ves una publicidad y te habilita a ver un capítulo y así vas viendo el contenido de ahí. Está monetizada y gamificada. Claro, y cada visualización va directo a la persona que creó ese contenido. Claro. Y tiene como el detallecito de que es con una criptomoneda que hace esa transacción. Entonces, eso es como lo más llamativo, digamos. Sí, te da, por cada capítulo que ves, te da un 1.2 de esa, una unidad .2 de esa moneda. La plataforma se llama Flixo. Flixxo, y bueno, y la moneda que manejan también. Claro. ¿Y cómo les ha surtido esa manera de distribución y esa manera como de devolución del público? ¿Cómo? ¿Lo de Netflix? Lo de Flixo. ¿Cómo les resultó? ¿Lo están probando? No, y hasta ahora es medio nuevo. Llegamos a Flixo en realidad por nada, idas y vueltas del audiovisual. Una de las personas que está a la cabeza, digamos, de esa plataforma lo conoció a Kirlian en un festival y nada, él también le gustaba la serie y el contacto de ese cercano con Cristian le permitió como para ofrecernos el espacio ahí. Y nada, en vista que nosotros empezamos a sacar la segunda temporada por YouTube, cuando vimos que Netflix no estaba poniendo mucho interés, como que teníamos los capítulos ahí ya pensados, entonces empezamos a sacarlos por YouTube, a 2 capítulos por año fue, el año pasado y el anterior, hasta completar los 10.
Y nada, esos capítulos llegaron a publicarse en YouTube, estaban ahí, y nada, retomamos el contacto con la gente de Flixo, que estaba, seguía interesada en la serie, y ellos nos propusieron que estuviera ahí, y de hecho los últimos 2 capítulos actuaron como productores también, de hecho. Ahí estoy, Claro. no mal. Los últimos 2 se estrenaron directamente en Flixo, estoy diciendo mal esto. Estrenamos 2 en YouTube y 2 que ya cuando nos habían dicho como que querían que la serie estuviera en su plataforma, produjeron los últimos 2 de la serie y se estrenaron directamente en Flixo en el Halloween del año pasado. Y después pasaron el resto de los capítulos de la segunda temporada a Flixo. Por ahora, modesto el tema de la visualización, pero porque la gente siento que están en general muy acostumbrados a YouTube y expuestos a salir de esas plataformas, y hay mucha gente que conoció, o sea, Killian como logró conocerse internacionalmente por estar en Netflix. Entonces, por ahí hay mucha gente que fuera de la plataforma como que no le siguió el rastro tanto a la serie. Entonces, estamos como un poco reconstruyendo el vínculo con la gente de seguidores de Killian. Con la audiencia. Con nuestra audiencia. Me encanta. Y bueno, no hemos hablado de las referencias que usaron para Kirlian. O las que, bueno, que las referencias nunca son del todo elegidas o conscientes, pero existen. Sí. Sí, igual, viste, también a veces cuando elegís una referencia, medio como que después la cosa transmuta un poco. Porque no, si no estaría copiando, en realidad. Pero sucede, digamos. Creo que, o sea, cuando empezamos a armar Kirlian, surgió la idea de esto de las siluetas, entonces eso ya un poco nos ponía en un tono que iba a haber mucho negro y mucha oscuridad, y bueno, ahí uno de los primeros referentes que buscamos fue este limbo, que buscamos que estaba ahí dando vueltas, y que nos sirvió mucho para poder ver cómo se podían llegar a ver estas siluetas en un mundo que es solo siluetas. ¿Y esto es una peli, es un juego? Es un jueguito, es un videojuego que sí, ¿quién habla? Yo lo terminé, yo lo estaba jugando, sé que Hernán Biosotti seguramente lo jugó, y cuando estábamos hablando de las siluetas, como que la conexión fue como que se vio, digamos, es como, bueno, esto puede ser muy parecido a Limbo, y nos sirvió mucho para ver esto, cómo se podía plasmar un ambiente complejo, digamos, con siluetas. Igual después empezamos a hacer trampa y medio que en silueta está casi únicamente los personajes. Claro. Pero porque ahí pasa eso, ¿viste? Como que nos empezamos a desviar la idea era como que sea todo mucha silueta y algunos detalles en color, y medio como cuando empezamos a armar los escenarios y todo eso, como que yo medio como que me olvidé, me dejé llevar por las cosas que me surgían, y quedaban muchos los personajes en silueta, y el resto empezó a cobrar más detalle y con color, tipo quizás no en la mayoría de los casos, diría no colorido, pero es bastante colorido. Pero sí se mantuvo mucho el contraste fuerte. Claro. Sí, también, o sea, está bueno pensar en que al ser un proyecto en el que todos estaban incursionando, o por lo menos ustedes en la parte de la animación incursionando en eso por primera vez, Claro. claramente se empieza a ver modificado por las cosas nuevas que le pueden Claro. aportar, o por el Sí, proceso además de teníamos ganas aprendizaje. nos surgían ideas o cosas que nos entusiasmaban y queríamos probarlas, y era como, bueno, nada, está acá esto, digamos. No había una limitación de esto, va a ser este referente, y hasta acá, y este nivel de luz, y esta cantidad de colores, como que no había una Biblia, digamos, de Kirlian. Bueno, Entonces,
una producción colectiva y ecléctica. Muy ecléctica, porque yo después, tipo capítulos después, tipo 4 capítulos, como, cierto que íbamos a hacer esto de tal manera, pues, bueno, ya está. Como que se iban dando algunas cosas. Y Cristian tiene eso, ¿viste? Como que Cristian un poco siempre estuvo a la cabeza del proyecto, y él por ahí se le ocurren ideas muy claras, es una persona como muy mental, pero después como que no cuestiona tanto o no se limita tanto si de golpe aparecen ideas nuevas, digamos. Como, si querés ser como el showrunner de la serie, pero no había como limitantes. Era como, ¿querés hacer esto? Bueno, lo haces. Y entonces hay una cosa estilística que se da de que uno planta referentes, que siento que esto pasa siempre en realidad. Uno planta los referentes y después creo que hay que darse cierta libertad porque cosas medio que pasan, y el estilo surge cuando uno no está pensando en qué estilo tiene que tener. Claro. Sí, también eso me parece que ayuda a la sensación de la serie de esta cosa medio de unitarios, porque también es Claro. algo que está todo articulado por el locutor, por la radio y por el pueblo en el que sucede, pero después como que las historias son más individuales y más chiquitas y más como de, bueno, una anécdota de algo que sucede en el pueblo particularmente. Que también coincide con que son personajes muy arquetípicos de pueblo, como Sí. el señor que se la pasa mirando hacia la vereda desde una ventana, los matones de la plaza, el Bueno, grupo de si querés, señoras que se los junta a matones. chusmear. Sí, Bueno, más allá de los arquetipos, creo que los principales referentes de mí, de Cristian, que fueron quienes armamos las historias y construimos la estética en general, fueron nuestros propios pueblos, digamos, porque nosotros nos criamos en pueblos chicos y nos recontra remitía. O sea, no sé, yo siento que armando la estética y los climas, como que trataba de pensar en situaciones de mi pueblo. O sea, yo soy de Villa Langostura, pero antes de que fuera cool, entonces era más pueblo. Claro, exactamente. Y bueno, no sé si querés que descansemos un rato la mente de estar conversando y pedimos preguntas, A ver. respuestas, preguntas del público. No sé si hay algo en el chat. No. Perdón, me emocioné. Está muy bien, Juli, está muy bien. Es la única igual foto que tenemos de las 4. Yo tengo una pregunta. No sé si A ver. quieres que le escriba al chat o la digo por acá, porque creo que se escucha. Se escucha, acércate. Mi pregunta es, o sea, Hable. este proyecto empezó como una serie de ficción real, no sé cómo se le dice, con actores. Live action le decimos los otakus. Y digamos, y se transformó, se fue a la animación. A mí me gustaría saber como qué cosas llevaron digamos, de la práctica que tenían antes de cine real a la animación. O sea, qué cosas dicen, esto me sirve esta práctica, y qué cosas se han llevado ahora, porque creo que siguen trabajando con ¿cómo se le dice? Ficción de personas, con actores. Sí. Digamos, ¿qué llevaron ahora de la animación, para que tienen esta cancha, para allá? ¿Qué vino y qué trascendió? ¿Cuál fue el intercambio entre disciplinas? Claro. Igual ahí habría que preguntarle más a Cristian. La frecuencia Kirlian es un proyecto que nació en el año 2009, que fue idea original de Cristian. Él, no me acuerdo cuándo, si fue el mismo 2009, que estaba en la facultad todavía con sus compañeros de Tangram Producciones. No sé si ya existía, creo que sí ya existía, Tangram. Hicieron un piloto a modo de TP para una materia, creo,
totalmente filmado, digamos. Era un poco diferente la historia, incluso como las cosas bastante estructurales, digamos, como que había más gente en la radio, había otros personajes como recurrentes. Y estaba todo bastante más centrado en la historia del locutor. Yo no sé si había algo más escrito de eso, creo que no. Pero bueno, los chicos como productora intentaron desarrollar ese proyecto de muchas maneras, tipo presentándole a un montón de convocatorias, e incluso adaptando el proyecto a cada convocatoria, digamos. Lo presentaron como serie, lo presentaron como película, dependiendo de la convocatoria que había. Y nada, fue un camino muy largo que no llevó a nada en realidad. Y justamente Cristian, digamos, como Cristian Ponce, como la cabeza, si querés, del proyecto, fue que en el año 2015 estábamos haciendo la segunda temporada de Policompañeros Motorizados, que es una serie con actores reales, una animación, que fue o sea, la primera y segunda temporada de esa serie fue mi primer proyecto como realizador audiovisual. ¿Y cuál fue tu rol ahí? Guión y dirección. Y nada, tipo, estábamos editando ahí la serie, y ahí fue que Cristian se le ocurrió hacer como el formato serie web, era una serie web, estos compañeros motorizados, y el formato de serie web le pareció que era algo que podría servir para contar justamente historias cortas, algo muy, muy cercano a la idea de Kirlian. Y la primera idea justamente fue una serie actuada, con algún tratamiento particular de la imagen, una cosa medio híbrida, si querés. Y ahí fue que se fue transformando en lo que ya conté de esto, de que la serie estaba al borde de cajonear de vuelta, porque esa idea no funcionaba, y nada, charlando con Cristian, tratando de... O sea, yo siento que en ese momento ya me había embarcado y no quería que el proyecto se cajoneara, porque me gustaba mucho. Charlamos, y ahí fue que decantó en, che, vos sabés dibujar, yo a veces cositas, textos que se muevan con After Effects, probemos qué onda. Bueno, tenemos estas habilidades, usémoslas. Claro, y un poco va por ahí. Y el piletazo, yo creo que el piletazo es fundamental, en algún punto hay que hacer el piletazo. Sí. O sea, nunca uno va a tener la certeza que tiene todos los conocimientos necesarios para desarrollar un proyecto. Es medio como que lo aprendes mientras lo haces. Y a la serie animada, creo que muy poco trascendió de esa única versión que se llegó a hacer. O sea, había un capítulo entero hecho, filmado. Que de hecho yo, creo que ni yo ni Marcelo, 50% del equipo, no lo vimos hasta tiempo después. Como que ni siquiera es que lo teníamos ahí como para tomar ideas. Claro, estaba la imagen, o sea, el personaje del locutor, estaba el personaje de la radio, estaba el personaje de Kirlian, pero creo que ni siquiera estaba la idea esta de los cassettes encontrados. Esa es la parte que una de las partes que más me gustan, el tema de los cassettes encontrados, de estas grabaciones, dónde aparecen, por qué, quién las encuentra. Bueno, no sé quién las encuentra. Hay rumores y hay una figura de un benefactor del Instituto de Archivo Radiofónico. El Instituto de Archivo Radiofónico Kirlian es quien se encarga de hacer esta como recuperación y restauración de las cintas, y le pone la imagen para contar la historia de esos cassettes que se encontraron y un poco hacer una interpretación de lo que está sucediendo, porque no hay toda la información. Y eso, no sé, apareció en realidad la idea de Cristian, y no sé, creo que lo tiró y a mí me pareció un planazo, ¿verdad? Sí, es re divertido esto. Como... Claro. Me encanta. O capaz las encontró Cristian y las tiene, y esto es capaz. Me encanta que todo es misterio con la frecuencia Kirlian.
Y de todo el proceso, así como para ir cerrando, para dejar una enseñanza, no, mentira. ¿Cuál fue la parte como más frustrante del proceso y cuál fue la parte que más disfrutaste? Bueno, la misma. Que fue ilustrar como un esclavo del sistema. Era mucho dibujo. No sé, igual no sé si era como más, pero bueno, nada, ¿viste? Lo más lindo era cuando salían los dibujitos. Lo más terrible era cuando tenía horas y horas y días y días de hacer dibujitos, que ya no entendías que estaba dibujando. Y por ahí lo más frustrante es el proceso y verlo terminado es la parte linda. No, porque tenías un momento de, qué lindo me quedó esto. Igual nada, creo que mucho más frustrante fue el tema de encontrar el público. De hecho, incluso, no sé, creo que habremos hecho chistes con la idea de llegar a Netflix, y un día como que estaba sucediendo, pero antes de eso, la serie literal se hizo con 0 pesos. Era como, surgió la idea, nos parecía re lindo, teníamos ganas de crecer en este lado, si querés, y... Era algo que producían, entre comillas, en su tiempo libre, digamos. Sí. No, literal, porque no es que de golpe, en ese momento, o sea, la frecuencia aquí es una coproducción entre Tangram Cine y Decimulabs, y no existía Decimulabs en ese momento, cuando surgió la idea de hacerlo. Estábamos medio como, yo estaba recién tratando de meterme en el mundo de lo visual, no sabía para dónde, entonces me parecía genial, porque era algo, o sea, dibujar me gustaba, me encantaba como meterme en la animación, y todo lo demás, no sé, guión, dirección, como que me iba a aportar muchísimo, pero no es que había un presupuesto, no es que había una convocatoria, no había un estudio grande. Deadline, nada. No había, claro, no había un benefactor, no había Sugar Daddy, no había nada. O sea, la hicimos porque nos pintó, y por eso también el primer capítulo llevó 1 año y medio, y estábamos ahí como, viste, surfeando la ola de la vida, y mientras hacíamos esto, digamos, y a medida que íbamos como asentando bases, la cosa se ponía más intensa por ahí. Primer y segundo capítulo, me acuerdo de... O sea, el primero tardó 1 año y medio porque fue como tuvo un gran desarrollo. Entre que se estrenó el primero y salió el segundo, pasaron 3 meses, y esos 3 meses fueron de... quizás las primeras 3 semanas no tanto, pero los últimos 2 meses eran de dibujar casi todos los días. Era darle a la tableta. Sí, mal. Y gastando la tableta que sigue viva, pobrecita. Y nada, a la noche, yo me acuerdo de tipo, estar hasta la madrugada dibujando para que Cristian a la mañana tuviera los planos para poder animar y que se mantenga la rueda andando, digamos, corriendo, o levantarme a las 6 de la mañana a terminar un dibujo, porque a las 8 iba a arrancar Cristian a animar ese plano. Fueron situaciones de queme, de mucho queme. Pero al principio tenemos mucha manija igual. Y igual también la inexperiencia hace que todo te lleve más. Después, el tercer capítulo llevó 2 meses. Mismo plan, si querés, pero menos tiempo. Claro. 2 terceros, el cuarto fue bastante diferente, y no me acuerdo si hubo una pausa ahí, pero me acuerdo que ilustró mayormente Cristian, y tiene un estilo más esquemático, si se quiere. Y Cristian, nada, lo hizo bastante más rápido. Bien. ¿Y los últimos que han producido, los últimos capítulos, cuánto tiempo tardaron? Digo, para hacer la comparativa de cuánto tardaron No, con y el primero. Los últimos 2, porque el 7 y el 8, si querés, fueron como producciones medio diferentes, tienen como particularidades, entonces tomaron tiempos diferentes, pero es difícil salir con eso. Pero los últimos 2, que fueron como más tradicionales, en el esquema de producción, tardaron 2 meses, pero tienen un nivel mucho más elevado de detalle. Ahí ya estábamos muy cancheros.
O sea, tardaron lo mismo, pero ahora con Sí. otro nivel de producción. Como jugándonos mucho más, efectos de cámara, mucho más cosas de postproducción, mucho detalle, como ya dándonos del gusto, digamos, de hacer como un desarrollo más a conciencia, si querés. No era Claro. tan experimental y un poco resultante de intentos, sino era como una búsqueda más concreta. Bueno, y vamos cerrando. Una última pregunta. Bueno, igual les dejo un ratito para que puedan escribir preguntas por chat o activar su micrófono y preguntar, lo que sea. Pero, ¿cómo fue el recibimiento del público? Porque, bueno, ya hemos hablado de la producción. ¿Qué pasó cuando empezaron a tener feedback de la gente que, no sé, Claro. ya sea verlo en proyecciones en vivo o en YouTube o donde? O en Y Netflix? cuando la primera llegada, cuando lo estrenamos en YouTube, y éramos nosotros y la gente, era como súper modesta, si querés, pero re positiva, como absolutamente positiva, como que la gente la playaba, y a nosotros nos playaba que la gente le playara. Pero fue como un público muy selecto, de fans de la primera hora. Y nada, en realidad fue genial, porque habíamos hecho eso con nada, muy plasmando la que se nos cantaba, literal, y la gente le copaba. Pero bueno, como que no lograba como encontrar un público. Eso es un tema en realidad, porque hay un montón de gente produciendo cosas maravillosas en todos lados, y la verdad que como están estructuradas las redes y la televisión y los estudios, si querés, es imposible casi generar un público. Es muy difícil. Sí, si no Incluso, tenés muy focalizada la audiencia, no. sí, y además No. como audiencia cautivos, ¿viste? De las plataformas, justamente, vos tenés Netflix y ves que hay en Netflix, digamos, pero hay un montón de otras plataformas donde están desarrollando contenido que en muchísimos casos, y no necesariamente por nuestro caso, digamos, por casos que existen y se pueden encontrar por ahí, hay cosas muy superiores, pero que el esquema de distribución es está tan acaparado por los grandes estudios, que ahora en esta época son las empresas de streaming, es muy difícil trascender. Claro. Entonces teníamos un público súper acotado, que tuvo una excelente respuesta, pero fue una explosión tremenda, digamos, no sé, 100% más, 99% más público, una vez que estrenó en Netflix, lo cual deja ahí como la anécdota ridícula de había un montón de gente que descubrió la serie y encantó y llegó a un montón de lugares del mundo porque estaba en Netflix, que es una plataforma paga, y antes estaba en YouTube gratis, igualmente disponible en todo el mundo, pero no lograba ese público. Incluso, no sé, siendo acá en La Plata más o menos Tangram, la productora de Cristian y Hernán Biasotti, tenían como ya varias producciones que habían gustado bastante y había un público, pero sin embargo como que no lograba ni siquiera llegar a los números de otras producciones de ellos. Claro. Cosas de YouTube. Claro, y ahora están medio en ese limbo igual. Sí, y salimos en ese limbo. Cuando Dentro pasamos y fuera. a Netflix, claro. Ahora que estamos en Flixo, que es una plataforma también que se puede acceder de cualquier parte del mundo, y que no tenés que poner plata mensual para verla, sí tiene esta cosa de la publicidad, pero es como igual que YouTube, para el caso, también está costando llegar, incluso encontrarse con el público que ya tiene. Pero es porque, nada, las estructuras grandes de distribución, que son generalmente ahora propiedad de las grandes empresas de streaming, limitan eso, es la realidad. Nosotros llegamos a un público gigante por estar en Netflix, y fue valiosísimo en realidad, porque de golpe ahí estalló y lo vio realmente mucha gente. Entonces, no tenemos claro, pero es como lindo y paradójico a la vez. Claro. Por ahí la moraleja de esta historia es que si te agarro Netflix, te agarre trabajando. Como decía Picasso de la inspiración, pero con Netflix. Y yo creo que hay que romper un poco las estructuras si querés, pero es verdad que
O si querés, como lo que se puede decantar de nuestra experiencia es que nos pusimos a hacer, un poco porque teníamos ganas, un poco porque queríamos que eso exista, y eso sirvió a la hora de dar con la oportunidad de golpe teníamos esto hecho, y fue eso así como estaba, pasó a... en realidad pudimos valorizar nuestro trabajo retroactivamente, gracias a llegar a Netflix, porque estuvimos 2 años, un poquito más, trabajando gratis, haciendo capítulos durante 1 año y medio. Sí, también por ahí rescatar la idea de que, bueno, de que la falta de experiencia no es excusa suficiente para no tener un proyecto, o sea, y que de paso el proyecto funciona como palanca para motivar el aprendizaje, o sea. Sí. No desmerecer las cosas que surgen durante el aprendizaje. Claro. Y también la mejor manera de aprender es haciendo. Eso es como clave, ¿no? Pero después yo creo que hay que rever un poco estas cosas, porque al mismo tiempo la frecuencia de Kirlian llegó a Netflix, y yo valoro mucho el laburo y lo veo como algo que es bien hecho, lindo, valioso, por un montón de búsquedas, un montón de descubrimientos, pero sé que hay muchas producciones que son igualmente valiosas, en algunos casos hasta mejores, digamos, que no tienen esa oportunidad, porque hay como un factor azar también, que habría que repensar, digamos, desde, no sé, sentarnos a charlarlo, la gente que producimos cosas, y tratar de generar mecanismos de distribución diferentes. Bueno, la próxima te armo una mesa de debate con otras series. Conversatorios, ¿sí? Y armamos ahí la red. Estamos para eso. Bueno, te agradecemos muchísimo, Hernán, por traer toda esta gran experiencia, que además es como muy, no sé, es muy particular y única en nuestro contexto nacional, si se quiere. Y es rarito. Y también, bueno, eso, la particularidad de que se conformaron como grupo de producción y como animadores mientras hacían la serie es increíble, genial. Y bueno, nada, no sé si vos querés decir unas palabras finales. Antes de que te saque del Zoom. Antes que me corten el audio. Nada, es lo mismo, no sé, creo que está lo importante. Es como, no sé, nosotros no éramos grandes animadores y nos mandamos igual, creo que hay que mandarse a hacer, ver lo que uno está haciendo mientras lo hace, digamos, y nada, a eso, juntarse con gente para que potencie el laburo, digamos, pero también para generar redes para que lo que sea que hagamos no solo quede en la práctica, en el desarrollo personal, sino que se pueda ver y que pueda llegar a otras personas y que pueda darle ideas a otras personas, que puedan ayudar a otros proyectos. Como que en nuestro caso particular está la palabra Netflix metida ahí, pero la realidad es que lo hicimos con 0 pesos y tuvimos la posibilidad de darle valor a ese laburo, como decía antes. Pero nada, lo hicimos porque podíamos. Que también hay un gran elemento de privilegios ahí, ¿no? Yo también justo tenía plata y me compré una tableta, digamos, de dibujo. Entonces tenía esa herramienta, digamos. Pero bueno, no sé, también pensar en eso, en las herramientas. Lo que no significa que no se puede, lo que no significa que no se pueda hacer una gran animación en Paint, tampoco. Se puede hacer una gran animación en Paint, se puede hacer una gran animación medio como South Park. O sea, la idea es como justamente experimentar, porque teníamos la tableta y teníamos algunos recursos, pero también tampoco teníamos el conocimiento. Entonces, por ahí por un lado está el recurso, por otro lado está el conocimiento. Son todos recursos y hay que asociarse con la gente que tiene el otro, que uno no tiene, y ir armando, digamos, siempre armar red. Juntarse con gente que tenga lo que uno tiene y darle a otras personas lo que uno tiene, y surgen cosas que van a ser muy valiosas. Poner los recursos que hay, que existen, por limitados que sean, al servicio de la creación. Y el hacer se reconecta con otras personas y ahí charlas de cómo carajo vas a hacer después para publicar eso y que la gente lo vea. Pero mientras uno va haciendo y uno va desarrollando, y hay que valorar también lo que uno hace, digamos. No solo porque Netflix no te puso en su catálogo no significa que no es bueno lo que uno hace. Muy bien.
Bueno, gracias por estas sabias palabras, Hernán. Muchas gracias. Y bueno, gracias a las Sigan sus personas sueños. que... Sí, gracias a las personas que se han quedado y ojalá se hayan quedado con ganas de irse a producir cosas, ya sea en el Photoshop, ya sea en el Premiere, ya sea en el Paint Cuaderno. o en una app para hacer stop motion. Si está el impulso de crear, tenés casi todo. Hay muchos recursos a mano ahora, hay que decir eso, digamos. Como que Sí. lo digital democratizó mucho y hay muchas cosas a disposición. Y no Hay que sé, por eso a mí me aprovecharlo. gusta Krita y lo reuso y lo reivindico porque es un programa gratuito. No tenés que Bueno, ni siquiera copiar. es un programa que tenemos dentro de las recomendaciones de nuestro profe de pintura digital como alternativas a Photoshop. Y bueno, de hecho estuvimos hablando de Krita hace un rato en la clase de pintura digital. Así que nada, pregunten, hay herramientas para todo. Está en internet también. Sí, Tutoriales de YouTube. Bueno, así Alejandro Machado, el profe de pintura, dice que se queda con las ganas de ver la serie. Está en Netflix, sale, está en YouTube. No, ya no está más en Netflix. Igual. Ah, La primera no. temporada ya cumplió su ciclo. Así que está la segunda nada más. Igual son capítulos inclusivos. Bueno. Pronto novedades. Está en Netflix, sí, la segunda está en ¿Sí, Netflix. está la segunda también? Ah, bueno. Bueno, la segunda está en Flixo, la primera va a estar en Flixo. Bien, bueno, nos Ah, avisás, bien. nos mandás el mail. Me mando la gacetilla. Dale. Bueno, chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao a todos. Y bueno, esto va a estar en YouTube en un rato, o sea, en la semana que viene. Chao.